Imaginemos por un segundo escribir el libro más revolucionario del siglo XX. O sea, un texto que no solo cambia por completo una disciplina científica, sino que transforma desde la raíz la psicología, la antropología, hasta la filosofía moderna. Sería un logro monumental, claro. ¿Sí? Ahora, sumemos un pequeño detalle a este escenario. El autor de ese libro jamás escribió ni una sola palabra de él. Es una de esas ironías históricas que, digamos, parecen inventadas, pero que define totalmente el inicio de lo que hoy estamos analizando. Exacto. El enfoque de esta inmersión profunda es explorar la mente de Ferdinand de Saussure justamente a través del documento académico que consolida su legado. Tenemos aquí sus conceptos fundamentales. Y para dar un poco de contexto, Saussure era un suizo nacido en Ginebra. Esto fue a mediados del siglo XIX, en 1857 para ser exactos. Y venía de una familia de científicos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que significa que el rigor metodológico, el analizar todo con lupa, era prácticamente el pan de cada día en su casa. O sea, lo llevaba en la sangre. Y demostró ser un prodigio muy rápido. A ver, a los 21 años publica un ensayo sobre las vocales en las lenguas indoeuropeas que deja a los académicos de la época con la boca abierta. Totalmente. A los 21 años. Es que a los 21 años la mayoría apenas está intentando descifrar cómo organizar su semana. Y él ya estaba descifrando lenguas antiguas. Y ese inicio brillante hace que lo que vino después sea, bueno, aún más fascinante. Porque el impacto masivo de Saussure, la creación de la lingüística moderna y de esta corriente de pensamiento que llamamos estructuralismo... Que lo cambió todo, que lo cambió absolutamente todo, ¿sí? Bueno, todo eso no ocurrió mientras él estaba vivo. Todo ese peso intelectual, la fundación de una nueva ciencia, llegó de manera póstuma. Es increíble. Sí, él fallece en 1913 y el mundo intelectual de ese momento ni siquiera sospechaba la tormenta teórica que se avecinaba. Esa es la parte que parece sacada de una película, porque entonces, ¿cómo es que el texto que funda toda una ciencia, el curso de lingüística general, que además se publica en 1916, llega a las imprentas si él ya no estaba ahí para escribirlo? Llega gracias a una comunidad de oyentes, porque Saussure pasó gran parte de su carrera enseñando, dando clases magistrales, primero en París y luego en la Universidad de Ginebra. Ajá. Y lo que tenemos hoy publicado como su gran obra cumbre es en realidad una recopilación meticulosa de apuntes de clase. Wow, o sea, apuntes de sus alumnos. Ajá, exacto. Fueron dos de sus alumnos, Charles Bailly y Albert Szechenay, quienes después de la muerte de su maestro se dieron cuenta de algo crucial. Las ideas que habían escuchado en esas aulas eran demasiado importantes para perderse en el tiempo. A ver, vamos a desempacar esto. Es como si el álbum más importante en la historia de la música, no sé, el disco que inventa nuevos géneros, nunca se hubiera grabado en un estudio oficial. Me encanta esa analogía, sí. O sea, en lugar de eso, dependemos de que un par de ingenieros de sonido hayan rescatado cassettes de ensayos en el garaje del artista, uniendo pedazos de canciones años después de su muerte para lanzar la gran obra maestra. Lo fascinante de esto es que, siguiendo tu analogía del disco, dependemos de que esos estudiantes hayan entendido correctamente lo que escuchaban en esos ensayos. Claro, ese es el filtro. Bailly y Szechenay construyeron el andamiaje para presentar esa visión al mundo, lo cual tiene un eco poético enorme con lo que el mismo Saussure enseñaba. Porque él decía que las ideas no viven en el vacío individual. No somos islas. Exacto. El conocimiento, y especialmente el lenguaje, es un fenómeno inherentemente colectivo y social. A veces las ideas más transformadoras necesitan de una comunidad para estructurarse y salir a la luz. Y sabiendo que dependemos de estos apuntes de clase, es como si pudiéramos casi transportarnos a esa aula en Ginebra. Podemos sentarnos ahí y escuchar cuál era el problema principal que este profesor quería resolver. Que no era un problema menor, digamos. Para nada. Porque antes de Saussure, estudiar los idiomas era una mezcla caótica. Por un lado se mezclaba la historia de las palabras, por otro la literatura, la anatomía de la garganta para ver cómo producimos el sonido, la psicología. No había un foco claro. Era un terreno sin delimitar. Tal cual. Así que la primera gran lección para poder hacer ciencia, su primer paso en esas clases, fue acotar el objeto de estudio. Había que hacer un corte quirúrgico.
Si quieres hacer ciencia, necesitas saber exactamente qué estás estudiando. ¿Y cuál fue ese corte? Saussure establece entonces una división fundamental, una dicotomía que se vuelve el pilar de todo lo que vendría después. Él separa lo que llama la lengua de lo que llama el habla. Y aquí es importante detenernos porque, usamos estas dos palabras todos los días, pero en estos textos él les da un nivel de especificidad técnica absoluto. 100%. No son sinónimos para él. Para nada. La lengua, en este contexto, es el sistema de signos compartido por toda una comunidad. Es una entidad social, es abstracta y, lo más importante, existe de manera completamente independiente a la voluntad de una sola persona. Es, digamos, el catálogo mental de reglas que todos aceptamos implícitamente. Exacto, el catálogo de reglas. En cambio, el habla es la ejecución. Es material, es individual y es voluntaria. Son los actos concretos. Lo que sale de la boca de alguien un martes por la mañana. Tal cual. Un martes cualquiera. Entonces tenemos el sistema abstracto por un lado y la ejecución concreta por el otro. Y la decisión metodológica clave de Saussure, el movimiento genial aquí, es argumentar que la lingüística solo puede ser una ciencia si su objeto de estudio es única y exclusivamente la lengua. O sea, desecha el habla para el análisis científico. Exacto. Al dejar de lado el habla, logró limpiar el terreno. Porque si lo pensamos bien, el habla está llena de variaciones accidentales. Los titubeos, los acentos de cada región, las veces que alguien se equivoca al pronunciar porque tiene sueño. ¿El tono de voz de cada quien? Todo eso es ruido. Al enfocarse únicamente en el sistema compartido, le otorgó a la disciplina un rigor científico inédito. Para visualizar la diferencia entre ese ruido individual y el sistema puro, pensemos en cómo funciona la tecnología moderna. Digamos, un videojuego multijugador masivo en línea. A ver. La lengua sería el código fuente del juego. Es el software alojado en los servidores de la empresa que dicta absolutamente todas las reglas del mundo virtual. ¿Cuánta gravedad hay? ¿Qué pasa si presionas un botón? ¿Cuáles son los límites invisibles del mapa? Es un sistema cerrado, colectivo, que todos deben tener para poder interactuar en ese mundo. Me parece un ejemplo perfecto. ¿Y el habla? El habla es como un jugador específico decide mover a su personaje hoy en su consola. Si decide saltar contra una pared por error, si corre en círculos durante horas o si se desconecta a la mitad de una misión. Claro. Y antes de Saussure, los lingüistas estaban, siguiendo esta misma analogía, intentando entender cómo funcionaba el juego mirando exclusivamente las pantallas de millones de jugadores individuales. Anotando cada salto aleatorio. Exacto, anotando cada error, cada movimiento errático. Saussure propone dejar de mirar las pantallas de los individuos y empezar a analizar el código fuente del servidor. El cambio de paradigma es inmenso. Nos dice que lo individual es accidental, mientras que lo verdaderamente estructural, lo que permite que el juego siquiera exista, es lo colectivo. Pero a ver, si aceptamos que el objetivo de esta nueva ciencia es estudiar este código fuente, esta lengua, surge inmediatamente la pregunta sobre sus componentes. O sea, ¿de qué está hecho ese código? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Entramos a los bloques de construcción, al concepto del signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad básica del sistema. Es el ladrillo, digamos. Y Saussure lo define como una entidad de dos caras. Son completamente inseparables, como las dos caras de una moneda. Sí, esa imagen es clave en sus apuntes. A una cara la llama el significante y a la otra la llama el significado. Y aquí es donde los conceptos de este texto se vuelven muy contraintuitivos, y necesito hacer una pausa. Porque normalmente, y creo que a muchos nos pasa, pensaríamos que el significante de una palabra es el ruido físico que hago al hablar. La onda sonora literal que sale de mi boca choca con el aire y llega a tu oído. Es lo que dicta el sentido común, sí. Pero según el análisis de estos apuntes, eso es totalmente incorrecto. El significante no es un fenómeno físico en absoluto. Exactamente. Saussure define el significante como una huella psíquica, o como él le llamaba, una imagen acústica. Para entenderlo, pensemos en lo que ocurre cuando alguien lee un libro en completo silencio. Ajá. No hay sonido, ¿eh? No hay cuerdas vocales vibrando, no hay ondas en el aire. Sin embargo, esa persona está escuchando las palabras en su mente mientras lee. Sí, esa vocecita interna. Exacto.
Esa huella mental, esa representación psicológica del sonido, eso es el significante, no el sonido físico. Esa distinción es sutil, pero cambia las reglas del juego. Entonces, el significante es la idea mental del sonido y el significado es el concepto mental al que ese sonido se refiere. Por ejemplo, la idea de un árbol con su tronco marrón y sus hojas verdes. Ambos son procesos psicológicos. Saussure establece el principio de la arbitrariedad del signo. Un pilar absoluto de su teoría. Nos dice que no hay absolutamente ningún vínculo natural, ni lógico, ni necesario entre la imagen acústica árbol y el concepto de un árbol real. Es un acuerdo social. Es algo no escrito y heredado que simplemente aceptamos. Lo cual derrumba una intuición muy infantil pero muy profunda que solemos tener sobre el idioma. La idea de que las palabras son simples etiquetas que la humanidad, fue pegando sobre las cosas del mundo. Como si el mundo ya viniera etiquetado de fábrica. Exacto. Nos imaginamos que el mundo ya estaba perfectamente organizado desde siempre, con los animales, los colores y las emociones bien delimitados y que nuestros antepasados simplemente caminaron por ahí poniendo los nombres con notas adhesivas. Esta es una montaña, este es un río. Y el texto nos demuestra que no es así. No, porque el sonido árbol no tiene forma de árbol, ni huele a madera, ni es verde. Podría ser cualquier otra combinación de sonidos. Y de hecho, en otros idiomas lo es. Si conectamos esto con un panorama más amplio, las consecuencias nos llevan a un nivel filosófico mucho más profundo. Si los signos son arbitrarios, significa que el lenguaje no es un espejo transparente que simplemente refleja una realidad que ya estaba ahí. No es un reflejo pasivo. No. El lenguaje organiza la realidad. Le da sentido al mundo exterior mediante convenciones culturales que, al final del día, podrían ser completamente distintas. Las cosas del mundo no dictan cómo deben ser llamadas. Es el lenguaje humano el que impone un orden específico sobre el caos del mundo para que podamos manejarlo. Y si ese orden es solo una convención social, una especie de contrato que firmamos sin darnos cuenta cuando somos niños y aprendemos a hablar, ¿cómo analizamos ese contrato? O sea, si no hay una conexión lógica entre la palabra y la cosa, importa saber cómo llegamos a usar esa palabra en específico a lo largo de los siglos. Esa es la siguiente gran barrera teórica que tuvo que cruzar. Y esto nos lleva a otra de las famosas dicotomías de estas clases en Ginebra: el estudio sincrónico frente al diacrónico. Saussure tenía que resolver cómo lidiar con la variable del tiempo en esta nueva ciencia. Por un lado está la diacronía, que es el estudio de la evolución a través de los años. Es observar cómo las palabras mutan a lo largo de los siglos, cómo el latín vulgar se transforma lentamente en español, o en francés, o en italiano. La historia pura. Exacto. Pero por otro lado, él propone la sincronía, que es estudiar la lengua en un estado estático. Es literalmente como poner la pausa a la película y analizar el sistema de reglas y valores exactamente como existen en este milisegundo, ignorando deliberadamente todo lo que pasó antes. Y la historia, los apuntes cuentan que Saussure insistió en que para entender la comunicación real, la sincronía era lo más importante, y usa una metáfora que sinceramente es tan buena que ha sobrevivido 100 años: la partida de ajedrez. Es brillante. Nos plantea que si caminamos por un parque y nos detenemos frente a una mesa donde dos personas llevan media hora jugando ajedrez, para entender la situación actual en el tablero, no necesitamos saber si el caballo de la derecha llegó a su casilla en un movimiento rápido o en 3. No importa el historial de jugadas. Para nada. No necesitamos saber qué pieza se movió primero hace 20 minutos. Lo único que verdaderamente importa para evaluar quién va ganando en ese instante es la relación actual entre las piezas blancas y las piezas negras que están sobre la mesa. Lo cual ilustra perfectamente cómo funciona la mente de un hablante en su vida diaria en el presente. Pero espera un momento. ¿Acaso la historia no es vital para entender por qué las cosas son como son? Si ignoramos la historia de las palabras, su etimología profunda, ¿no estamos perdiendo la mitad de la película? Se siente como intentar entender una sociedad entera fingiendo que no tiene un pasado. Es una objeción súper válida. Y de hecho es una que tiene mucha lógica y ha sido muy debatida a lo largo de las décadas. Pero, Saussure nunca negó que la historia existe. La diacronía es real, los idiomas evolucionan.
Ok, entonces sí le daba su lugar. Sí, pero su argumento central es que, para la función comunicativa, el hablante promedio opera en pura sincronía. Pensemos en un ejemplo cotidiano para ilustrarlo. A ver, Cuando alguien entra a una cafetería y pide un capuchino, la comunicación funciona de manera perfecta e instantánea. Le entregan su café. Esa persona que pide y el barista que lo atiende no necesitan saber que la palabra proviene de la orden de los monjes capuchinos en Italia, cuyos hábitos tenían un color marrón similar al café con leche. que es un dato increíble, por cierto. Es fascinante, claro. Toda esa historia es riquísima, pero es completamente irrelevante para el acto comunicativo práctico de un martes a las 8 de la mañana cuando solo quieres cafeína. Claro. Volviendo a nuestra analogía del videojuego, el usuario del código fuente no necesita saber quién programó el código hace 10 años, ni cuántas versiones beta o anteriores hubo, solo necesita saber las reglas para poder jugar hoy. Exactamente. Y al legitimar la sincronía de esta manera, Saussure no solo liberó a la lingüística de tener que ser siempre un estudio histórico denso, sino que le dio al siglo XX una herramienta teórica nueva. Permitió que muchísimas otras disciplinas empezaran a analizar estructuras sociales, mitos, parentescos, rituales de culturas, como sistemas cerrados y coherentes en el aquí y el ahora. Basándose únicamente en cómo los elementos se relacionan entre sí en ese momento presente. Tal cual, sin necesidad de trazar una línea evolutiva desde la prehistoria. Y esa idea, esa noción de que las piezas cobran sentido únicamente por su relación con las otras piezas en el tablero, nos empuja al concepto más denso y quizá más brillante de toda esta inmersión profunda: el valor lingüístico. Es, digamos, la cima de la montaña. El valor lingüístico es la conclusión lógica de todo este andamiaje que hemos construido. Es la visión estructural llevada al extremo absoluto. La premisa central que lanza Saussure aquí es que dentro del sistema de la lengua no hay más que diferencias. A ver, detengámonos ahí, porque esa frase es pesada. ¿A qué se refiere con que no hay más que diferencias? Suena casi como a un acertijo zen. Puede sonar así, sí. Significa que un término, una palabra, no tiene ningún significado intrínseco. Una palabra no contiene valor por sí misma, flotando en el vacío, sino que adquiere su peso específico únicamente por oposición a las palabras que la rodean en ese mismo sistema. O sea, el límite de una palabra está trazado por la existencia de las demás. Exacto. Su valor es relacional. Hay un ejemplo clásico en el análisis que clarifica esto perfectamente: los conceptos de temperatura. Pensemos en la palabra caliente. Ajá. La palabra caliente no tiene un territorio de significado fijo y absoluto por naturaleza. En nuestro idioma, su valor está delimitado porque, a su lado, existe la palabra tibio y la palabra frío. Forman un sistema. Forman un sistema, exacto. Pero imaginemos un sistema alternativo, un idioma diferente en otra cultura, donde la palabra tibio simplemente nunca se inventó, no existe. En ese sistema, el valor de la palabra caliente tendría que expandirse por fuerza. Abarcaría mucho más terreno de temperatura porque no habría nada que se le opusiera en el medio antes de llegar al frío. Exacto. El significado de una palabra es básicamente todo aquello que las otras palabras de ese sistema no son. Es un juego de límites. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Bueno, nos lleva directo a la metáfora visual que probablemente define mejor la relación entre nuestra mente y nuestras palabras en todo el texto. La idea de que el lenguaje recorta la masa amorfa del pensamiento. Y esta es la pieza que cambia la perspectiva por completo para cualquiera que lea estos apuntes. Porque si el lenguaje es un sistema de oposiciones, la gran pregunta es, ¿qué había antes del lenguaje? El caos. Sí. Saussure sugiere que, sin las palabras, el pensamiento humano no es un catálogo de ideas claras y distintas esperando pacientemente a ser nombradas. Es una nebulosa. Es una masa informe, continua, difusa, como una masa de plastilina sin moldear. Y ahí entra el idioma. Exacto. El lenguaje actúa como un cuchillo conceptual. Al establecer estas diferencias arbitrarias entre signos, recorta esa masa y le da formas concretas a los pedazos. No pensamos claramente y luego decidimos hablar. Es el lenguaje el que estructura y hace posible que el pensamiento organizado exista en primer lugar. Es un concepto que da vértigo.
Y para entender el impacto real de esto, ayuda muchísimo mirar otras lenguas, porque hay conceptos que existen claramente en ciertos idiomas, han sido recortados de la masa y no en otros. Danos un ejemplo de eso. Por ejemplo, en alemán existe la palabra Schadenfreude, que es un término muy específico para describir el placer secreto que se siente ante la desgracia ajena. O en español tenemos la palabra sobremesa, que encapsula ese tiempo específico que pasamos conversando en la mesa después de haber terminado de comer. Claro. Y en los lugares donde esas palabras no existen, en las culturas cuyo idioma no hizo ese recorte, el concepto sigue perteneciendo a esa masa amorfa. Sigue en la nebulosa. O sea, si en una cultura no existe la palabra sobremesa en su idioma, la gente igual se queda sentada hablando después de cenar, seguro. Pero no lo perciben como una institución. No es una idea delimitada. Es solo un rato borroso que pasó entre comer y levantarse. No tiene una frontera clara. Exacto. Pero el momento en que el lenguaje recorta ese pedazo de la realidad temporal y le asigna un signo que se opone formalmente a comer o a pararse de la silla, el concepto se vuelve nítido. Lo podemos pensar, lo podemos compartir como sociedad. El cuchillo le dio forma a la masa. Por esto que las ideas de estas aulas en Ginebra trascendieron tanto más allá de los diccionarios. Al entender que la realidad humana está estructurada mediante estos signos sociales opuestos, Saussure propuso que la lingüística era en realidad solo una pequeña parte de una ciencia mucho mayor que aún no existía. A esta ciencia general la llamó semiología. El estudio de todos los signos. Sí, la semiología sería el estudio de la vida de los signos en el seno de la sociedad. Porque bajo esta misma óptica estructural que inventó, se pueden analizar no solo palabras, sino las luces de un semáforo, las reglas de cortesía, las tendencias de la moda, las insignias militares. Todo en nuestra cultura funciona como el ajedrez de Saussure. Elementos arbitrarios que adquieren valor simplemente porque la sociedad acuerda que se oponen entre sí. Tal cual. Todo es un código estructurado. Si hacemos un recuento del terreno que hemos cubierto en este análisis detallado, la verdad es que el trayecto es fenomenal. Empezamos con el misterio de un genio suizo cuya mayor obra fue rescatada y publicada por sus alumnos de forma póstuma. Un acto de fe académica, casi. Totalmente. Y a través de esos apuntes descubrimos la necesidad de separar el caos ruidoso e individual, el habla, del sistema social puro y ordenado, la lengua. Separar a los jugadores del código fuente. Exacto. Entendimos que las palabras no son notas adhesivas pegadas en la realidad, sino un contrato social completamente arbitrario que une una imagen mental con un concepto. Y finalmente, vimos cómo este sistema, evaluado en su estado sincrónico actual, sin importar de dónde viene, funciona como una red de diferencias que literalmente le da estructura a nuestra nebulosa mental. Y una vez que asimilamos esto, que nuestro pensamiento toma forma gracias a las palabras que nuestra sociedad ha acordado oponer, esto plantea una pregunta importante. Una reflexión casi inquietante. Algo que nos hace mirar hacia las fronteras de nuestro propio entendimiento humano. ¿Y cuál es esa frontera final que nos deja este texto? Bueno, si nuestra capacidad para percibir la realidad, para distinguir, por ejemplo, una emoción de otra con precisión, depende intrínsecamente de las palabras que tenemos disponibles en nuestro sistema en este momento sincrónico. ¿Qué ocurre con aquellas partes de la masa amorfa de nuestro pensamiento para las cuales nuestra cultura nunca inventó un signo? ¡Wow! Si no tenemos una palabra específica que se oponga a otra para definir un estado mental o una sensación sutil, ¿somos siquiera capaces de pensar en ese concepto con claridad? ¿O estamos condenados a que permanezca invisible ante nuestros propios ojos, flotando para siempre en el ruido informe de nuestra propia mente? Es una pregunta profundamente reveladora, para llevarse a la almohada y al mundo real, y que nos hace cuestionarnos cuántas cosas sentimos o experimentamos a diario que por falta de un simple recorte lingüístico simplemente se desvanecen sin poder ser compartidas. Explorar los cimientos que construyen nuestra interacción y nuestro pensamiento es siempre un ejercicio que altera la óptica por completo. Nos reencontraremos en la próxima exploración para seguir desarmando los textos y las ideas que configuran, a veces en secreto, esta realidad compartida.